Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Ahora le vamos a dar al ejercicio número 5 de la guía, eh, apoyado con los apuntes que tengo en el cuaderno. ¿Ok? Al menos por ahora voy a hacer la parte A, esa que está ahí. ¿Ok? La del cortocircuito bifásico aislado de tierra, con z de falla igual 0. Recuerden que esto es un cortocircuito bifásico de las fases B y la C. De hecho, aquí lo indica. Bueno, los datos del transformador, o sea, de los elementos están aquí, tanto en PU, entendiéndose una S base de 100 megas. Y bueno, las respuestas ya están acá. Entonces deberíamos llegar a esto mismo. ¿Ok? Deberíamos llegar a eso mismo. Y bueno, cuando el cortocircuito es bifásico, hay que conocer al menos las mallas de secuencia positiva y negativa. ¿Ok? Al menos hay que conocerlas. Bueno, entonces después en otro video seguramente voy a hacer la parte B por un tema de tiempo. Así que bueno, hay que conocer las mallas de secuencia. Vamos a hacer lo equivalente acá. Vamos a tener una fuente de tensión 1 ángulo 0, como ya en la costumbre, ¿cierto? 1 ángulo 0 por este lado. Ahí vamos a acomodarlos bien para que se vean bonitos. Perfecto. Naturalmente esta fuente corresponde al generador 1. Ok, entonces vamos a dibujar aquí la impedancia del generador 1, o la reactancia más bien del generador 1. Vamos a poner dos cositas acá, y acá vamos a escribir generador 1. Muy bien. Después, ¿qué viene? No hay barra, simplemente está el transformador 1. Por tanto, dibujamos su reactancia. Y ahí está. Harto choco quedó eso, lo podemos arreglar. Ahí está. Y esto sería el transformador 1. Después, bueno, tenemos la barra 1, ¿cierto? Y la vamos a escribir con rojito acá. Ahí está la barra 1. Muy bien. Después, ¿qué sigue? Aquí hay un paralelismo, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar la línea 1 por arriba. Ahí, muy bien. Vamos a notar aquí que es la línea 1. Y acá se arma un paralelismo, ¿cierto? Porque ambas líneas están en paralelo. Se juntan acá. Y esta es la línea 2. Vamos a hacer un pequeño cambio acá para que quede más ordenado. Ok, para que nadie se pierda, porque justamente eso es lo que ni yo quiero y seguramente ninguno de ustedes quiere. Bueno, donde terminan la línea 1 y 2 está la barra 2. Entonces anotamos aquí la barrita y así los vamos entendiendo entre nosotros. Finalmente, después de la línea 2 está un transformador, que es el transformador 2. Ok, aquí termina el transformador 2. Y bueno, viene la reactancia del generador 2. La anotamos aquí, generador 2. Y como estamos trabajando en la malla de secuencia positiva, las fuentes de tensión están asociadas claramente a los generadores. Entonces tenemos G2, G1. Y ahí estaríamos, al menos con el dibujito, ¿cierto? Y podemos cerrar por acá. Muy bien, no hay más barras, no hay nada más. Entonces ya podemos asignarle valores. Le voy a escribir con el rojo. Vamos, primero, generador 1, ¿dónde está? Fijémonos bien que estamos calculando la malla de secuencia positiva, ¿cierto? Aquí en este caso es el dato X1. Ahí está.
que para el caso del generador 1 es de 0.2 por unidad. O sea, aquí escribimos un 0,2. Vamos a ver el transformador 1. Transformador 1, aquí está. Tiene una reactancia de secuencia positiva y secuencia 0, o sea, son iguales, de 0.1. Muy bien, ahí va el 0.1. Vamos a ver la línea. La línea 1, ahí está, la línea 1 y la línea 2 son iguales. Ok. Y tiene una reactancia de secuencia positiva de 0.4. Ok. O sea, tienen 0.4 ambas. 0.4 aquí, 0.4 acá debajo. Vamos a ver el transformador 2. Aquí está. Tiene una reactancia de secuencia positiva y 0, o sea, de 0.12. Ok. No es igual al otro transformador. Ojo con eso. Parecido, pero no igual. Y finalmente el generador tiene una reactancia de secuencia positiva. Aquí está, X1 de 0.18. Anotamos acá 0.18. Muy bien. Ahora, como es la costumbre, hay que comenzar a reducir este circuito. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? Está aquí en la barra 1. O sea, la falla está en este lugar. Vamos a dibujarla para que sepamos. Ahí está precisamente la falla. Es ahí donde tenemos que encontrar el circuito equivalente. Para hacerlo fácil, lo voy a copiar todo este dibujo. Lo voy a copiar aquí debajito. Y vamos a empezar a reducir. ¿Qué tenemos acá? Desde la falla hacia la izquierda tengo dos reactancias que están en serie. Si están en serie se pueden sumar, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer tranquilamente esto. Mover todo para acá. Pero ya no será G1 porque es un equivalente, ¿cierto? Ni tampoco tendrá el valor 2.2, perdón. Si hacemos la suma, 0.3 más 0.1, eso, perdón, 0.2 más 0.1, eso da 0.3, ¿cierto? 0.3. Muy bien. Ahora, miremos desde la falla hacia la derecha. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Fíjense acá que estas dos líneas están en paralelo y ambas tienen la misma reactancia. Cuando dos reactancias están en paralelo y ambas tienen el mismo valor, la equivalente entre ellas es justamente la mitad. O sea, sin hacer ningún cálculo. O sea, yo puedo borrar aquí tranquilamente. Y si el valor de una de ellas era 0.4, el valor de la mitad será 0.2. Fácil y bonito. Listo, hemos reducido ambas líneas de transmisión. Y finalmente, desde la barra 2 hacia allá tenemos dos reactancias, las cuales podemos sin ningún problema sumar. ¿Por qué? Porque están en serie. Quedando una cosa por el estilo. Finalmente este valor no es 0.18, ¿cierto? Y esto va a ser G2, porque es un equivalente. Bueno, 0.12 más 0.18, vamos al punto 0.12 más 0.18, eso es 0.3. O sea, 0.3 por unidad. Finalmente, yo tengo como la falla acá está en la barra 1. Tengo que encontrar el equivalente Thevenin acá en este punto. Como que acá se abriera el circuito. ¿Ok? Voy a dibujarlo bien para que se entienda la idea. Si bien yo tengo la falla ahí, hay que encontrar el circuito equivalente en medio de estos dos puntos. Entonces, si me doy cuenta, estas dos reactancias están en serie, ¿cierto? Y si están en serie, las puedo sumar. Voy a hacerlo por acá. Ahí se van dando cuenta que todo esto va a empezar a tomar sentido. Entonces,
queda simplemente una cosa así. Pero evidentemente este valor es la suma de estos dos, ¿cierto? Y 0,2 más 0,3, eso es 0,5. Y listo. Ahora, los vamos a dar cuenta que esto está en paralelo, ¿cierto? Porque comparten el nodo por aquí y comparten el nodo por acá. Y como ambas fuentes están en paralelo, tienen la misma tensión, un ángulo cero, ¿cierto? Entonces, finalmente la malla de secuencia positiva se puede resumir simplemente a esto que va a estar acá. Vamos a escribir aquí con verde que esta es la secuencia positiva. Ok, voy a buscar con rojito acá los bordes para que entendamos que es una malla de secuencia. Pero antes que hay que calcular el paralelismo entre 0, ¿cuánto? 0,3 y 0,5. Tiene que ser un valor menor a 0,3. Vamos a ver. Punto 3 a la menos 1 más punto 5 a la menos 1. Eso da eso. Doy a la menos 1 de nuevo. Y me da un valor de 0.1875. Y ahí está. 1875. Muy bien. Vamos a enmarcar aquí y que quede bien bonito acá. Vamos a acomodarlo por ahí. Tenemos la malla de secuencia positiva. Ahora voy a separar con una línea verde acá para que no nos confundamos. Y tenemos que hacer lo mismo, pero con la red de secuencia negativa. Para eso me voy a apoyar de este mismo dibujo que está acá. Lo voy a copiar abajo y vamos a hacer unas pequeñas correcciones. Como por ejemplo, que en la red de secuencia negativa no hay fuente de tensión. ¿Ok? No hay una fuente de tensión. Solamente es una fuente, una malla pasiva, como dice el profe. ¿Por qué? Porque no inyecta energía. Y ahora hay que comprobar algunos valores. Vamos a ver. Vamos a ver el caso del generador 1. El generador 1 tiene para la malla de secuencia negativa una reactancia de 0,15. No es igual. ¿Se fijan o no? 0,15. O sea, esto lo borramos. Es algo menor, claro. Y escribimos acá 0,15. Vamos a ver el transformador 1. Transformador 1. Si no está escrito el X2 acá, se entiende, se asume que es el mismo valor del X1. Por tanto, para las tres mallas de secuencia es el mismo valor, 0,1. No hay problema. Listo. Vamos a ver las líneas. ¿Qué pasa con las líneas? Aquí está. La reactancia para secuencia negativa es la misma que la positiva. ¿Ok? Porque no está escrito. Entonces implícitamente se asume que es el mismo valor. Por tanto sigue siendo 0,4. Y ahí está, 0,4. Vamos a ver el transformador 2. Transformador 2. Para la secuencia positiva y negativa tiene el mismo valor, 0,12. O sea, lo conservamos. Pero el cambio está acá en el generador 2, que tiene una reactancia de secuencia negativa de 0,12. No es la misma. ¿Se fijaron o no? No es igual. Entonces es 0,12. Ok. Y hay que empezar a resumir esto. De igual forma, si miramos de la falla hacia la izquierda, voy a hacerlo aquí abajo para que les quede claro. Ahí. Ok. De la falla hacia la izquierda tengo solamente dos impedancias que están en serie, las cuales puedo sumar tranquilamente, ¿cierto? Quedando una cosa por el estilo. Ahí está. 0,15 más 0,01, esto es 0,25, ¿cierto? Veamos. Correcto. Esto es 0,25. Ahí está.
Las líneas podemos reducirlas, por supuesto, como al igual que el ejercicio anterior. Esto va a tener un valor de 0,2 porque es la mitad, dado que son dos reactancias que están en paralelo y tienen el mismo valor. Bueno, entonces si miramos la falla, desde la falla hacia el lado derecho, también podemos reducirlo, ¿cierto? Quedando una cosa así. Donde claramente este valor no va a ser 0,2, ¿cierto? Va a ser la sumatoria de todo lo que está aquí. Y 0,12 era 0,12, ¿cierto? 0,12 para el trafo y el generador 0,12, sí, muy bien. 0,12 más 0,12 es 0,24 más 0,2 y eso da 0,44. Ok. 0,44. Ahora, bueno, de igual forma vemos que aquí hay un paralelismo, ¿ok? Y hay que encontrar evidentemente el equivalente Thevenin aquí en este punto, que es donde va a estar circulando justamente la corriente de cortocircuito. O sea, aquí por este lado va a estar circulando esa corriente de cortocircuito, justamente en donde está la falla, en la barra 1. Entonces, esto lo puedo resumir en una sola malla, un solo equivalente, digamos, que va a tener un valor de este estilo. Vamos a hacerlo bien para que se vea bonito. De hecho, vamos a dibujar aquí los terminales. Y como es la costumbre en verde, vamos a escribir acá que esta es la secuencia negativa. Pero antes hay que calcular el paralelismo que va a dar acá, ¿cierto? Antes de anotarlo. Entonces, voy a la calculadora, punto 25 a la menos 1, más punto 44 a la menos 1, le doy un igual, y ese valor le vuelvo a dar a la menos 1, y me da un valor de 0.159.4. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, vamos a enmarcar acá indicando que esta es la secuencia negativa. Bueno, como esta falla es bipolar, implica ambas mallas de secuencia, la positiva y la negativa. Pero ojo, es una falla aislada de tierra. O sea, al ser aislada de tierra, no es necesario la componente de malla, o sea, la malla de secuencia es cero. ¿Okay? Solamente la positiva y la negativa. Eso es lo que vamos a hacer por lo pronto. Pero bueno, finalmente, ¿qué se hace acá? Ya que tenemos las mallas de secuencia, ¿cierto? Como nos indica la teoría, hay que ponerlas en serie. ¿Ok? En serie. Entonces voy a buscar la malla de secuencia positiva que por acá se quedó. Ok, la copio, la dejo acá. Vamos a empezar a limpiar un poquito también para que no los confundamos. Ahí está. Y la de secuencia negativa que está aquí, la copiamos y la pegamos por acá. Ahí se ve impecable. Como la z de falla es 0, vamos a poner una serie aquí. Y aquí van a estar nuestros terminales, ¿cierto? Y acá está el cortocircuito. Ahí justamente donde está la falla. Como la z de falla es 0, no hay ninguna impedancia acá. ¿Ok? Porque el ejercicio así lo indica. Con z de falla igual 0 para ambos casos. Bueno, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que todo esto se puede, digamos, resumir en un solo equivalente Thevenin, que va a tomar la siguiente figura. Esto ya no va a ser secuencia positiva, va a ser solamente la sumatoria, esta impedancia, perdón, esta reactancia será la sumatoria de estas dos,
producto de que están en serie, ¿cierto? Entonces, punto 1875 más punto 1594, eso da un valor de 0.3469. Ahí está. Y recordemos que aquí está el cortocircuito, ¿cierto? Bueno, ahora no queda más que determinar la corriente de cortocircuito por unidad, ¿cierto? Entonces, esta corriente de cortocircuito por unidad es igual a ¿qué cosa? A la tensión, que es 1 ángulo 0 voltios, o sea, voltios no puede ser porque es un valor por unidad, disculpen, dividido de J 0.3469. Muy bien. Muy bien. ¿Y eso a qué cosa va a ser igual? Vamos a ver. Lo escribo en la calculadora, le encuentro el recíproco y me va a dar que va a ser una corriente de 2.8826, vamos a poner el cuarto decimal para que sea más correcto, con un ángulo de menos 90 grados por unidad. Y ahí encontramos ya el valor de la corriente de cortocircuito en por unidad de la falla bifásica. Pero acá lo que nosotros debemos hallar, haciendo un breve recordatorio, es el siguiente. Supongamos que tenemos las tres fases aquí, ¿cierto? Tenemos la fase A, fase B, fase C. Y acá están los, voy a dejarlo con negro. Y ahí está el cable, o línea, o barra, lo que ustedes quieran. Y acá se ha provocado un cortocircuito entre B y C. ¿Por qué? Porque aquí dice entre fase B y C, para ambos casos. Ok. O sea, la fase A no es parte del problema. ¿Se fijan o no? O sea, no hace una aportación en sí. Solamente en la fase B y C. O sea, es como que ocurriera esto. Si alguien tira un cadenazo, por ejemplo, no lo hagan, pero si alguien lo hiciera, y si la impactase a dos líneas de las tres que hay arriba, sería este más o menos el modelado matemático. Y como es aislado de tierra, no hay una impedancia a tierra, porque cuando aquí hay una impedancia a tierra, ahí la cosa cambia. Pero por lo pronto no es lo que nos están pidiendo por ahora. Lo vamos a quedar solamente con eso. Entonces, cuando sucede esto, vamos a darnos cuenta que hay una corriente que va en este sentido, ¿cierto? Y va a haber una corriente que va a ir en este sentido, dado que ambas aportan a la falla. Ambas aportan un valor de corriente, pero están en sentidos contrarios. Y cuando una cosa está en sentido contrario a la otra, tiene signo cambiado, ¿cierto? Tiene signo negativo. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, vamos a partir calculando la corriente IB. ¿Ok? O sea, entiéndase de la fase B, como el profe lo escribe con minúsculas, si no me equivoco. Vamos a ver. No, IB. Pero de la fase B, no confundir con la corriente base, eso lo vamos a ver después. Y para esto es igual a, vamos a crear línea de fracción, 3 veces I a 1, ok, que sería la corriente que habíamos calculado delante, ¿no es cierto? Y a 1, y esto
dividido del producto del operador a menos a cuadrado. ¿Ok? Recuerden que a cuadrado y a son operadores numéricos, en donde a cuadrado, o sea, a es 1 ángulo 120 y a cuadrado es 1 ángulo menos 120. De ahí vamos a hacer una pequeña artilugio para que esto sea más sencillo. Por lo pronto, vamos a reemplazar los valores que están aquí arriba. Escribimos acá 3 veces la corriente IA1, o sea, la corriente de falla, la que encontramos acá. Vamos a llevarla con ángulo y con todo. Tal cual así. Con ángulo de menos 90 grados. Y acá vamos, fíjense que estos valores son constantes, esto no cambia. Entonces vamos a hacer un pequeño artilugio acá para no complicarse tanto. ¿Qué pasa si yo en la calculadora escribo lo siguiente? 1 ángulo 120, ¿cierto? 120 grados. Menos 1 ángulo menos 120 grados. Si yo escribo eso en la calculadora, va a ocurrir una magia. Escribo 1 ángulo 120 menos 1 ángulo menos 120. ¿Cuánto me da? Me da un valor similar, un valor imaginario, ¿cierto? O sea, tiene una J, que la calculadora entrega una I. 1.73205 bla 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 bla. ¿A qué quiero llegar con esto? Que todo esto, esta resta, esta diferencia de operadores que están aquí arriba, es lo mismo que decir J raíz de 3. O sea, se puede escribir así de sencillo. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces yo puedo reemplazar esto que está aquí, dejarlo ahí, sin ningún problema, para no complicarse con esto, para no hacer esa división que es de números complejos, digamos, que puede, bueno, como bien el nombre lo dice, número complejo, se puede complicar la cosa. Ahora, si yo reemplazo aquí arriba, voy a hacer esta multiplicación al tiro, voy a resolver ese producto que está ahí arriba. Recuerden la calculadora de números complejos, ¿cierto? 2.8826 con ángulo de menos 90, yo lo multiplico por 3, evidentemente me va a marcar 8.64, ¿cierto? 6478. Y conservamos el ángulo de menos 90, ¿cierto? Muy bien. Y acá yo tengo menos, tengo J raíz de 3. O sea, yo lo podría entender de esta manera. Tengo, porque si yo tomo ese J raíz de 3 y lo llevo, mira, lo voy a escribir, raíz de 3, multiplicado por I, ¿cierto? Y le doy un shift 2-3, fíjense lo que me da. Me da raíz de 3 con ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos una división de números complejos, ¿cierto? Yo puedo escribir esto directamente en la calculadora, pero si yo opero solamente los módulos, o sea, el 8.6478 dividido de raíz de 3, me va a dar un valor de 4.99, ¿cierto? Vamos a hacerle caso al profe de escribirlo 4.99 99.2. Ok, ahora, ¿qué pasa con los ángulos? Los ángulos se restan y tengo menos 90 y eso finalmente da
menos 180 grados por unidad. O sea, tenemos la corriente de la fase B. Ok, ahí está. Esa es la corriente de la fase B. Entonces, como acá las corrientes van a tener el mismo valor, digamos, el módulo es el mismo, pero están en sentido contrario, es natural pensar que la corriente I y C será esto mismo, pero con signo contrario. Entonces los vamos a quedar simplemente con los módulos. ¿Ok? Vamos a llegar a la siguiente conclusión. Que IB, esto lo voy a anotar, lo voy a dejar por aquí acomodado, para que no se pierdan ustedes. Vamos a llegar a la siguiente conclusión. Que IB es este valor que está acá, ¿cierto? Que acabamos de descubrir. De la fase B, esto no es corriente base, ¿ok? No se me pierdan. Y por tanto, IC, que es la otra fase que participa en el cortocircuito, IC, es el mismo valor, pero negativo. Recordando que estos valores todos están por unidad. Y ya estamos casi listos, casi listos. Solo falta encontrar la corriente base en el punto de falla. Veamos. ¿Cuánto da eso? Voy a escribir por acá. Corriente, y lo voy a escribir literalmente. Corriente base, para que nadie se pierda. ¿Ok? Bueno, como es lo normal, esto es igual a la S base dividido de raíz de 3 veces, ¿qué cosa? La tensión base o la tensión en el punto de falla al cuadrado, ¿cierto? La potencia base, ¿cuánto dijimos que era? Está en el principio, ¿cierto? 100 megas. Por tanto, esto es 100 por 10 a la 6 dividido de raíz de 3 por la tensión base en el punto de falla, ¿cierto? ¿Y cuánto era eso? Acá estaba en la barra 1. Bueno, y aquí lo dicen, 110 kb. Ok, ahí está. Entonces acá es 110 por 10 a la 3. Vamos a la calculadora, no me sé este valor. 100 a la 6 dividido de raíz de 3 por 110 por 10 a la 3. Y eso da, estas corrientes siempre las vamos a estar encontrando con lo demás, porque cuando son tensiones estándar, 524.86 amperes. Ahí está. Tenemos la corriente base en el punto de falla. Pero solo falta encontrar los valores de cortocircuito, ¿cierto? Los que van a aportar tanto la fase B como la fase C. Y bueno, en este caso, la corriente que aporta la fase B es igual a la corriente que nos dio en PU, o sea, por unidad, multiplicado por la corriente base, ¿cierto? Y la corriente base ya la tenemos acá, es esta que está aquí. De forma análoga, la corriente IC será igual, ¿cierto? Pero recordemos que hay un detallito. Hay un detallito acá. La corriente de la fase C es, fíjense que acá la corriente en PU es negativo. Harto feo me que hubiese negativo, pero ahí está. Entonces vamos a empezar a copiar estas cosas aquí para que quede ordenado. Y calculadora. Entonces 4.992 por 524.86, eso da una corriente de cortocircuito que aporta la fase B de 2620 amperes.
Y acá será el mismo valor, porque los números son los mismos. Pero ojo, el signo es contrario. 2620 amperes. Nunca se le olvide la unidad de magnitud. O sea, la unidad de medida, perdón. Porque no escribirlo es un error garrafal. Ahora, ¿la fase A participa en esta falla? No. Por tanto, podríamos decir tranquilamente que la corriente que aporta la fase A la falla es simplemente 0. Claro, porque no participa en la falla. No es parte de ella. Ahora vamos a comprobar los valores. 2620. Y aquí está. Bueno, evidentemente aquí hay un tema. Ahí está. Y ve, son los mismos valores. 2621 le dio el profe y a mí 2620. Ya. Ahora, al profe aquí le dio la corriente B positiva y la corriente C negativa. ¿Ok? Ah, pero espérate. Ya sé por qué pasa esto. Ya. Aquí voy a hacer una pequeña corrección. Es solamente una corrección de signos. Vámonos acá a la corriente por unidad, ese 4.992, ¿cierto? De la corriente B. ¿Dónde es que está? Aquí está. Ya, aquí está el error. Lo vamos a corregir al tiro. Cuando uno ingresa a la calculadora, el coseno de menos 180, esto da menos 1. O sea, esto que está acá, eso que está aquí, es el equivalente a multiplicar por menos 1. ¿Ok? ¿Se fijan o no? ¿Cómo se sabe esto? Porque si yo tengo un plano cartesiano y veo la función coseno, entendiéndose que este es el triángulo rectángulo, ¿cierto? Y ahí tengo el ángulo alfa. Como este es el cateto adyacente, donde corre la función coseno, y yo me pongo en la posición angular 180, que está aquí, ¿cierto? Y yo calculo el coseno de 180 o de menos 180 y eso da 0. O sea, perdón, da menos 1. ¿Ok? Entonces, este valor, este módulo que está acá, al multiplicarse por esta posición angular, es equivalente a multiplicarla por menos 1. Por tanto, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Este dato que está acá está con los signos cambiados. La IB es negativa, entonces la IC, como va en sentido contrario, será la positiva. ¿Ok? Entonces acá vamos a corregir. Qué bueno que pasó ahora, ¿cierto? Qué bueno que sucedió aquí y no en la prueba. Pero todo tiene una explicación. Entonces la IB es negativa y por tanto este valor es negativo. Ahí sí. Ese es el porqué. Porque calculamos la IB y como le dio un ángulo de 180 grados, la función coseno de 180 es menos 1. Entonces podríamos entender que eso se multiplica por menos 1. Y multiplicar por menos 1 lo que significa es simplemente cambiar el signo. No, el 1 no afecta al módulo, pero el menos 1 lo hace que ese vector esté girando para el otro lado. O sea, si el vector está en ese sentido, multiplicarlo por menos 1 implica que va hacia el otro lado. Misma longitud, pero ángulo suplementario. Así se llama, ángulo suplementario. Recuerden que el ángulo suplementario, esto se enseña en geometría en la escuela, ¿cierto? Teníamos ángulos agudos, ángulos rectos, el de acá no me acuerdo cómo se llama, y el suplementario es el ángulo extendido. ¿Por qué son suplementarios? Si se suman da un ángulo extendido de 180 grados. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno,
Lo importante es que llegamos al mismo resultado y que espero que les haya quedado clarito. Recuerden, si el cortocircuito es bifásico, malla de secuencia positiva y negativa. Si el cortocircuito es bifásico, pero está aislado de tierra, bastan con esas dos. Si está conectado a tierra, ya hace falta calcular la malla de secuencia 0. Pero por lo pronto ahora vamos a llegar hasta aquí. A ver si mañana hago la malla de secuencia 0 y esperar llegar a esta respuesta que está acá. ¿Ok? Ya pues chiquillos, sería, espero que les haya gustado. Suscríbanse, activen la campanita, apóyenme en Patreon y donaciones, felices donaciones recibo en la botella de la esquina.